La figura de Leucipo, tan esquiva como necesaria, aparece en la historia de la filosofía con la sobriedad de un trazo del que sólo han quedado ecos y atribuciones. Su nombre emerge en testimonios dispersos, casi siempre asociado a Demócrito, y de hecho es difícil distinguir qué parte de la construcción atomista pertenece a uno o a otro. Pero hay algo indudable: sin Leucipo ese proyecto intelectual no habría adquirido la forma que permitió a la filosofía griega salir del nudo eleático. La suya es una aparición discreta pero decisiva, la de un pensador que, sin buscar el protagonismo de una escuela, introdujo un concepto que devolvió el movimiento a un universo que Parménides parecía haber inmovilizado para siempre. Los datos biográficos son escasos hasta la frustración. Algunas fuentes sitúan a Leucipo en Mileto, otras en Abdera, otras con el perfil difuminado de quien pudo haber transitado por diversas ciudades. La pérdida de sus obras aumentó la sensación de estar ante un autor al borde mismo de la desaparición. Y sin embargo, esa ausencia documental no ha logrado borrar su huella. Incluso ciertas dudas sobre su existencia, insinuadas por Epicuro y repetidas ocasionalmente por algunos historiadores modernos, resultan menos poderosas que la coherencia interna del sistema que se le atribuye. No parece verosímil que la arquitectura atomista haya surgido de improviso en manos de Demócrito. Es más razonable pensar que éste trabajó sobre un andamiaje previo, pulido por un maestro cuya voz apenas alcanzamos a oír. Para comprender la magnitud de lo que Leucipo propuso, conviene recordar el escenario que se encontró. Parménides había formulado un monismo rígido: lo que es, es; lo que no es, no puede ni siquiera pensarse. A partir de ahí, cualquier explicación del cambio quedaba anulada. El movimiento era aparente, la multiplicidad un error de los sentidos, el tiempo una especie de espejismo. Zenón reforzó este edificio conceptual mediante paradojas destinadas a mostrar que toda noción de desplazamiento conduce a contradicciones insolubles. En este contexto, la filosofía griega se vio arrastrada a una tesitura inquietante: o se aceptaba que la experiencia era engañosa, o se renunciaba a la lógica en favor de un empirismo precoz, sin herramientas, digamos, para justificar lo observado. Leucipo elige otro camino. No sacrifica la razón ni desautoriza los sentidos, sino que retoca la ontología de partida. La cuestión no era negar a Parménides, sino corregir su premisa, digamos, más tóxica: la idea de que el ser debía ser necesariamente uno y compacto. Frente a esa uniformidad absoluta, Leucipo plantea una multiplicidad primordial y nos dice: lo real está formado por unidades mínimas, indivisibles, plenas y eternas. Son los átomos, entidades que no poseen color, ni olor, ni temperatura, y que se distinguen entre sí solo por su figura, por su tamaño y por su posición. En ellos no se producen alteraciones internas, ninguna cualidad cambia, ninguna pérdida o ganancia altera su identidad. La mudanza del mundo se deriva únicamente de la manera en que esos cuerpos se combinan, chocan, se entrelazan o se separan. Pero esta idea por sí sola no explica el movimiento. Si el ser está compuesto de entidades plenas, ¿cómo desplazarse? ¿Qué permite que se separen, que vuelvan a unirse, que formen remolinos o que formen mundos enteros? Y aquí introduce Leucipo su innovación más audaz. El vacío, nos dice, pero vacío no entendido como absoluta inexistencia, sino como un espacio disponible, como un hueco,
que hace posible que lo lleno actúe. Lo que Parménides había declarado impensable, el no ser, resurge ahora con una dignidad ontológica inédita. El vacío no es una segunda sustancia, sino una condición sin la cual los átomos permanecerían bloqueados, sin poder articular esa danza incesante que da vida y da forma al universo. De esta correlación entre lo lleno y lo vacío procede el dinamismo de la naturaleza. A partir de ahí, su cosmología adquiere una claridad que sorprende por su modernidad. El cosmos surge del movimiento eterno de los átomos que, al arremolinarse en grandes torbellinos, producen cuerpos, mundos y ciclos de estabilidad. No hay voluntad reguladora, no hay finalidad secreta, ni hay una inteligencia que orqueste todo el proceso. Lo que hay se debe a la disposición natural de las unidades últimas. Una acumulación suficientemente concentrada produce un cuerpo denso. Un flujo bien orientado genera calor o luz. Una configuración estable permite que aparezca una forma viva. Lo que muere o se desintegra no desaparece, se reorganiza en combinaciones distintas. Pero Leucipo no se limita a describir el mundo físico. En su doctrina se perfila también una teoría del conocimiento. Las cualidades sensibles, dice, color, sabor, textura, no son propiedades inscritas en los objetos, son efectos producidos en el sujeto por la interacción entre los átomos externos y los átomos del cuerpo. Esta explicación no reduce la percepción a un espejismo, simplemente la ubica en su lugar. Es el resultado de un encuentro. El rojo no habita en un fruto, surge cuando ciertas partículas afectan a nuestros sentidos de una manera particular. Con ello, Leucipo inaugura una distinción que va a tener largo recorrido, muy largo. La diferencia entre lo que pertenece a las cosas en sí y lo que depende de nuestra relación con ellas. El universo que dibuja es soberanamente autónomo. Nada ocurre por azar caprichoso, pero tampoco por un designio voluntario. Ocurre por razón y por necesidad, según la célebre sentencia que la tradición le atribuye. Dice, nada ocurre en vano, sino por razón y por necesidad, literalmente. No es una fórmula destinada a dogmatizar el mundo, sino a liberarlo de explicaciones mágicas. La necesidad de Leucipo no es fatalismo, es estructura, un conjunto de relaciones estables entre unidades mínimas que actúan conforme a su propia naturaleza. La sombra de Parménides sigue presente en su pensamiento. Nada surge de la nada y nada se pierde. Esa premisa se mantiene como una especie de ética ontológica, como una fidelidad al principio que el propio Parménides había proclamado. Lo que cambia es la interpretación. Mientras el eleático veía en esa regla una prueba de la unicidad del ser, Leucipo detecta otra posibilidad, que la identidad del ser no radique en su unidad, sino en su permanencia. Los átomos existen siempre, lo que varía es el modo en que se ordenan. Así la multiplicidad y el movimiento dejan de ser ilusiones para convertirse en consecuencias necesarias. La complejidad historiográfica aparece al intentar distinguir el aporte específico de Leucipo frente al de Demócrito. Las fuentes aquí se mezclan, los fragmentos se atribuyen de manera contradictoria y salvo algunas sentencias aisladas, lo cierto es que es difícil reconocer la voz de Leucipo sin interferencias. Pero la estilística conceptual de ese proyecto originario, la admisión del vacío, la pluralidad de los átomos, la explicación del movimiento, la naturalidad de la percepción, posee un trazo que apunta a una mente distinta a la de Demócrito.
Demócrito fue un elaborador vigoroso, fue un sistematizador. Leucipo, en cambio, parece haber sido el descubridor del gesto que permitió que todo lo demás fuera posible. Lo notable es que, aun sin textos completos, su pensamiento conserva una armonía que se percibe en los testimonios. No hay fisuras entre su cosmología, su física y su teoría del conocimiento. Tampoco hay concesiones a la teleología. El orden aparece como resultado de un proceso, no como el cumplimiento de un fin. Las leyes del movimiento atómico, no formuladas como tal, pero intuibles, sustituyen al mito y obligan a contemplar la naturaleza sin intermediarios trascendentes. El universo se hace comprensible porque está hecho de unidades que actúan conforme a su propia estructura, sin guía externa. Bueno, así la filosofía griega pudo dar un paso decisivo. Frente al inmovilismo eleático y el flujo heraclíteo, Leucipo ofrece una vía que no renuncia a la estabilidad ni al cambio, sino que los integra en un mismo esquema. Lo permanente son los átomos, lo mudable son sus combinaciones. Esta síntesis, discreta pero poderosa, estableció una forma de pensar que sobrevivió durante siglos. Renació con Epicuro, adquirió vigor con Lucrecio y mucho más tarde resultó sorprendentemente compatible con el modo en que la ciencia moderna describiría la materia. Quizá la mayor ironía en torno a Leucipo sea que un filósofo cuya doctrina otorga tanta importancia a lo mínimo y lo invisible haya terminado siendo él mismo casi invisible para la tradición.